Conforme a lo que nosotros describimos en la semana pasada, la iglesia no es este templo. Conforme a lo que nosotros vemos en la palabra del Señor, la iglesia es la esposa de Cristo. Conforme a lo que nosotros conocemos en la descripción de la palabra del Señor, la iglesia es aquel cuerpo de redimidos en la sangre del Cordero que van a ser arrebatados por Él en las nubes el día que las parezca. ¿Estás tú listo para irte con Cristo en las nubes? Esa sí no me la responda. Yo quiero hablar a tu conciencia en esta mañana. Yo dije en la semana pasada y quiero volver a hacer la misma pregunta. Y yo sé que algunos dirán, ahí viene el pastor con la pregunta. Por eso es que se pone bueno cuando yo hago la pregunta. Muchos de nosotros, y yo le puedo asegurar que en toda la historia del cristianismo, desde el principio de la historia del cristianismo, a todos los cristianos en la historia, incluyendo en el día de hoy, usted le pregunta, ¿Cristo podrá volver en cualquier momento? Quiero decir, no es si Cristo viene ahora. Yo no estoy preguntando si Cristo viene ahora, en este momento. No. Yo no estoy diciendo que usted sabe ni que yo sé cuándo Cristo viene. La palabra de Dios no nos revela en cuál momento. Indiscutiblemente, si Él es Dios todopoderoso y omnisciente, Él puede regresar en cualquier momento. Porque Él tiene todo poder. Y Él prometió que lo iba a hacer. ¿En cuál momento? Nadie lo sabe. Ni siquiera el Hijo lo sabía cuando estaba aquí en la tierra. Amén. El Hijo lo sabe que está en el trono del Padre, sentado a la diestra del Padre en este momento. Él sabe cuándo va a regresar, pero nosotros no lo sabemos. Por ende, ninguno de los que estamos aquí podemos aseverar que Él puede regresar mañana. Sin embargo, oh gloria, muy poco de los que estamos aquí estamos preparados para que Él regrese mañana. Quise ponerme un poco serio, porque yo quiero que tú lo pienses un poquito en tu corazón. ¿Eres tú de lo que si Jesucristo se aparece ahora en las nubes, todos van a escuchar la trompeta, dice la Biblia? Todos. Y yo sé que no tengo el corazón de Dios, porque yo lo pienso de otra manera. La Biblia lo dice claramente, todos escucharán la trompeta. Pero yo pienso a veces, en mi corazón pecador, a veces yo pienso, eso será como una especie de burla para aquellos que no están en Cristo, porque todos escucharán la trompeta, pero entonces solamente la iglesia va a ser arrebatada en el cielo con Él. Aleluya. Yo sé que Dios no lo piensa así, porque no está en Él el pecado que está en mí. Yo sé que Él no lo piensa así. Ahora, lo bueno de todo esto y donde está la buena noticia que yo quiero darte hoy, es que todavía tú tienes la oportunidad, bendito sea el nombre de Cristo, de tú poder alinearte con Él para que tú seas no solamente de los que escuchan la trompeta, sino que tú seas aquel pueblo que Él viene a rescatar en las nubes. Bendito sea el nombre del Señor. Que Él sea de aquel pueblo, de aquella iglesia, que Él viene a casarse con ella, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, es a quien Él viene a rescatar. Tú y yo como iglesia, tú y yo como cuerpo de Cristo. Si tú no eres parte del cuerpo de Cristo, no es a ti a quien Él viene a buscar. Entonces te está condicionando al Señor. No, yo no estoy condicionando ni siquiera su palabra, yo estoy diciendo lo que la palabra dice. Entonces Dios es un Dios exclusivo. Hermano, perdóneme, quizá usted piensa que no, pero sí, Él es un Dios exclusivo. ¿Qué usted me quiere decir? ¿Que Él va a salvar a unos y a otros no? No, la salvación está en la mesa. Todos los que están aquí hoy están recibiendo palabras de salvación. Si tú no vienes a Cristo, entonces esa salvación no va a ser para ti. Si tú vienes a Cristo, la salvación no es para ti. ¿Qué usted me está diciendo entonces? ¿Eso es ahora una conversación manipulatoria? No, yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, que Él viene por su iglesia. Y si nosotros hemos estado hablando durante 4 semanas de lo que la iglesia es, y todavía tú tienes en tu corazón que no tienes el compromiso con la iglesia de Cristo y no quieres ser parte del cuerpo de Cristo, entonces es porque definitivamente tú entiendes que tú no tienes, tú no quieres la oportunidad
de tú ser ese pueblo que Cristo va a rescatar en las nubes. Pero yo quiero hablarte hoy y darte la oportunidad, conforme a lo que la palabra de Dios nos habla, que tú sepas y entiendas que tú puedes también ser parte de ese cuerpo que Cristo va a rescatar en las nubes. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Ser parte del cuerpo de Cristo es un cuerpo de creyentes bautizados. El bautismo no te salva. Creer en Cristo y entregar tu vida a Él es lo que te salva. Sin embargo, lo que te regala el bautismo es ser parte, injertarte dentro del cuerpo de Cristo, aquella iglesia que Cristo viene a buscar. Siendo creyente puede ser salvo, por supuesto que sí, pero Él viene a buscar su iglesia, aquella iglesia de bautizados. Hablamos en el mes pasado precisamente sobre este tema, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos, dice el libro de Mateo. Amén. Y ahí dice, vayan y hagan discípulos y bautícenlos, enséñenles y bautícenlos, o bautícenlos y enséñenles. Primero hay que ser bautizado para usted ser injertado en el cuerpo de Cristo. Amén. Usted no puede ser injertado en el cuerpo de Cristo si usted entiende que el bautismo no es necesario. Y le voy a explicar más adelante a qué bautismo me refiero. No es el bautismo de agua. Es el bautismo en agua. Porque usted podría ser bautizado y quizá usted lo bautizaron con un chorrito en la cabeza. Ese no es el bautismo que la palabra de Dios nos indica. El bautismo, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, es bautismo sumergido en agua de una manera consciente. Es decir, que como usted y yo fuimos bautizados por la iglesia popular, déjeme decirle que ese bautismo, conforme a la palabra de Dios, no tiene sentido. Eso es una herejía y lo vamos a ver más adelante. Amén. Lo vamos a ver más adelante. Quizá usted dirá en el día de hoy, pastor, pero usted vino a hablar solamente de la iglesia popular. No, yo no vine a hablarte de la iglesia popular. Yo vine a hablarte de las iglesias, de las señales de la iglesia. Y si nosotros queremos hablar de las señales de la iglesia, ¿cuál es la iglesia verdadera conforme a las señales que ella muestra? Entonces yo necesariamente tengo que hablarte de cuáles son las señales que tú debes ver en una iglesia que no es verdadera. Y cuáles son las señales que tú debes ver en una iglesia que es verdadera. Delante de nosotros está el bien y el mal. Dios puso delante de nosotros que nosotros conociéramos el bien y el mal. Yo te doy para que elijas el bien. Yo te doy para que tú seas salvo. Yo entregué a mi hijo en la cruz del Calvario para que tú puedas venir al cielo. Sin embargo, tú eres que eliges. Tú estás recibiendo la palabra hoy. En el día postrero, esa palabra de salvación, el plan de salvación en la persona de Cristo que tú estás escuchando hoy. Ustedes saben cómo cuando aquí los policías llevan a alguien preso. Todo lo que diga podrá ser usado en tu contra. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Eso viene de la palabra del Señor. Todo lo que tú escuches, dice la palabra del Señor, que esa palabra en el día postrero te va a servir de juicio. Lo que tú estás escuchando hoy, el plan de salvación. Ah, pero que a mí nunca me hablan del plan de salvación. Entonces, Señor, quizá, me imagino yo que te dirá, te recuerde el día, ¿cómo estamos hoy? El día 27, que por cierto, hoy es el Día Internacional de la Biblia. El día 27 de septiembre, el Día Internacional de la Biblia, Odalis se habló del plan de salvación de Cristo, entonces no puedes decir que no recibiste palabra. ¿Cuándo? En el día postrero. ¿Cuándo es el día postrero? Puede ser mañana o al salir de aquí. Quizás ni siquiera salimos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuál es el día que nosotros partimos de esta tierra. Y ese es el día postrero. Hasta ese día tú y yo tenemos la oportunidad de venir a Cristo. Después de ahí no hay más chance. No hay purgatorio, como escuchaba yo en esta semana, un padre diciendo que si rezas 3 Padres Nuestros, 1 por el Papa y 2 por los que están muertos, tú diariamente puedes sacar un alma del purgatorio. Pues si es así, yo le voy a encargar a mis hijas que se encarguen de mi salvación. Pero no es así. El Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz, precisamente, mi amado hermano, oiga, escuche bien, para que tú y yo, y lo quiere mejor de ahí, para que tú y yo no tengamos que hacer nada. No hay sacrificio, no hay
utilidad que tú y yo podamos hacer. No hay obras, como dice la iglesia popular. No hay nada que tú y yo podamos añadirle a la salvación de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros solamente tenemos que voltear nuestra mirada a Él, poner nuestros ojos en la cruz del Calvario. Es todo lo que tenemos que hacer. Y Él hace el resto, respetando lo que la palabra de Dios nos dice, las ordenanzas que en ella hay. En estas semanas estuvimos hablando primeramente de la esencia de la iglesia. El hermano Leonardo se dejó usar, bendito sea el Señor, y traernos palabra de parte de Dios en la esencia de la iglesia. Luego estuve yo hablando del carácter multiforme de la iglesia. Cómo la iglesia tiene incidencia aquí en la tierra, en lo terrenal, pero también en lo celestial, en lo natural, pero también en lo sobrenatural. Lo que nosotros atamos aquí en la tierra es atado en los cielos. Lo que nosotros desatamos aquí en la tierra es desatado en los cielos. Lo que la iglesia, hermano mío, lo que tú y yo desatamos aquí en la tierra, también es desatado en el cielo. Y nosotros tenemos ese poder. Si tú eres iglesia, sí. Si te sientes inferior y te sientes que tú no tienes ese poder, es porque tú no te sientes ser iglesia. Entonces es tiempo de que tú te revises y veas dentro de ti si tú realmente eres iglesia. Si tú eres de los redimidos en la sangre del Cordero. No es suficiente el tú creer. No es suficiente el que yo fui y una vez y cuando yo voy a la iglesia y voy los domingos y voy todos los días. No es suficiente. Eso no es suficiente. El simplemente creer en Cristo no es suficiente. El venir todos los domingos a la iglesia no te sella como lavado en la sangre del Cordero. Es precisamente la sangre del Cordero, aleluya, que te da acceso al cielo. Amén. No hay nada, ninguna obra que tú y yo podamos hacer. Podemos estar firmes en la iglesia y venir todos los domingos. En nuestro corazón sabemos, escuche bien, porque usted lo sabe. Yo sé que ahora tu conciencia te está hablando. Porque tú y yo lo sabemos, amado hermano. Tú y yo en nuestro interior sabemos cuál es la posición que Cristo tiene en nuestras vidas. Anoche estuve hablando con alguien y parece rudo para ustedes, pero yo anoche estuve hablando con alguien y le dije, yo tengo dos prioridades en mi vida y por encima de la segunda está la primera y es Dios. Ni mi familia, ni mi trabajo, ni la iglesia, absolutamente nada va a cubrir esa primera posición de prioridad en mi vida. Dios es lo primero en mi vida. Y luego entonces mi esposa, pero ella está feliz. Ella está feliz en ser la segunda. Porque ella sabe que cuanto más yo amo a Dios, más yo la puedo amar a ella. Ella sabe que cuanto más yo me acerco, cuanto más yo me lleno de la gloria de Dios, cuanto más de Dios se ve sobre mí, bendito sea el nombre de Cristo, más yo puedo traspasarle a su vida. Y usted y yo sin Dios nada somos, hermano. Así como usted lo escuchó, no somos nada, nada. La iglesia en principio no había necesidad de señales. Los fariseos pedían señales, pero la iglesia no tenía necesidad de señales para la iglesia. La iglesia no tenía necesidad de señales para el mundo. La iglesia no tenía necesidad de señales para la sociedad. Pero hoy en día y después precisamente de lo que nosotros conocemos como la gran reforma o el tiempo de reforma, que precisamente ahora el 31 de octubre se cumplen 502 años, 503 años, perdón, sí, 503 años, no, 1500, sí, 503 años. La matemática ahora medio me falló un poco. Pero el 31 de octubre del 1517, Martín Lutero dio inicio o dio empuje a algo que ya había iniciado 1000 años antes. 5 eventos dentro de la iglesia popular se tuvieron que suscitar para poder hombres como Martín Lutero y como Juan Calvino impulsar una reforma dentro de la iglesia católica para nosotros poder tener un evangelio como lo tenemos hoy, o como tenemos la oportunidad de tenerlo hoy.
Un evangelio puro. Un evangelio centralizado en la palabra del Señor, porque precisamente lo que inicia en las manos de Martín Lutero, como un pequeño aclarando dentro de la iglesia. Recordemos que Martín Lutero era monje de la iglesia católica, y cuando él ve todas esas herejías que se están practicando dentro de la iglesia católica, entonces él lo que hace es que va a la palabra del Señor, y con la palabra del Señor en sus manos, él empieza a refutar lo que él estaba viendo dentro de la iglesia católica. Y el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava 95 tesis en la puerta de la catedral de Gutenberg, en Alemania, como un reclamo. ¿Por qué la iglesia no me está haciendo caso? ¿Por qué nosotros estamos haciendo estas prácticas que permanecen hoy todavía dentro de las filas de la iglesia católica? Pero lo que más le motivó a él fueron las indulgencias, el perdón de pecados a cambio de dinero. Este dinero se utilizaba, escuche bien, para la construcción de la Basílica de San Pedro, que usted y yo conocemos, que lo hemos visto, todavía existe hoy. Todo ese dinero, aunque ha sufrido durante los años, ha sufrido mejoras y también otros daños, reconstrucciones que van y vienen, pero todavía está ahí. Y esa basílica fue construida con el dinero de los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque se vendía el perdón de pecados a cambio, ¿verdad? Se vendía el perdón de pecado a cambio de dinero. Y el pueblo llevaba dinero. Y eso no es diferente hoy en la iglesia católica. Usted y yo no tenemos autoridad para perdón de pecados. Los discípulos de Cristo no tenían autoridad para echar fuera demonios, de no ser por Él. Cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos, entonces vino autoridad. Y hoy esa autoridad está sobre la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy esa autoridad está sobre la iglesia de Cristo. Sobre ti y sobre mí, si tú y yo somos iglesia. Si tú no te sientes ser iglesia, esa autoridad no está sobre ti. ¿Para qué te sirve esa autoridad? Eso lo vamos a ver en un momentito. Bendito sea el Señor. Entonces, mi amado hermano, Lutero clavó estas 95 tesis. Y por años estuvo luchando, y una guerra durante los próximos 200 años dentro de las filas de la iglesia católica hicieron retomar una vez más y revisar la teología que la iglesia católica estaba enseñando. Pero ¿qué descubrieron ellos? Que esa teología que ellos estaban enseñando, si ellos la quitaban dentro de sus enseñanzas, entonces le perjudicaba porque no había entrada de dinero. Amén. 200 años más tarde, la iglesia católica introduce los libros que nosotros conocemos, que habían sido quitados precisamente por ellos, lo que nosotros conocemos como libros apócrifos. ¿Sabe por qué? Porque en muchos de ellos, de los libros que no son inspirados por el Espíritu Santo de Dios, hay mucha similitud con algunas de las prácticas que la iglesia católica estaba y todavía hace hoy. Pero la iglesia católica defiende su argumento bajo la enseñanza de los libros apócrifos. Son libros que no son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Son libros que tienen muchas contradicciones. Son libros que tienen muchas historias, incluso historias reales del pueblo, realmente cosas que pasaron dentro del pueblo, pero no son libros inspirados por el Espíritu, porque no coinciden con aquellos precisamente que glorifican al Señor, que están aquí, que tienen historias verídicas a través de los 1500 años que la palabra de Dios fue escrita. 1500 años para escribir esta palabra, 40 y pico de hombres que ni siquiera se conocían en tierras diferentes y tenían un mismo pensamiento, un mismo hilo de pensamiento, y por eso son inspirados. 300 años, aproximadamente 350 hombres estuvieron estudiando cada una de las escrituras que aparecían para nosotros recibir hoy como iglesia, como cuerpo de Cristo, lo que nosotros conocemos como la palabra del Señor. Amén. A ellos nosotros deberíamos darle las gracias. Amén. Que hombres como ellos se levantaron para nosotros poder recibir hoy y abrazar lo que es el plan de redención en la persona de Cristo Jesús a través de su palabra.
¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces todo eso se resume y eso dio origen, todo este pleito, a 5 frases. Nosotros conocemos como sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. No es el misal, no es la catequesis, no es el catecismo de la Iglesia Católica, no es el libro papal, no, es la palabra de Dios la que tiene autoridad. La Iglesia Católica dice que la Biblia tiene autoridad, pero también los libros del papado están en igual de autoridad. La palabra de Dios nos da instrucción en nuestra fe. Sin embargo, la iglesia también, los libros del Papa, el catecismo, el misal, hay un libro que se llama el misal, que es para celebrar la misa, toda la misa en todos los lados de todo el mundo. Los domingos se celebra exactamente lo mismo. Ese libro se llama misal. El catecismo, que yo tengo un libro del catecismo de la Iglesia Católica, ese libro tiene autoridad igual que la palabra de Dios, dice la Iglesia Católica. Por eso se resume en esto, sola escritura. Por tanto, no hay nada que contradiga la revelación de Dios que pueda regular la vida del creyente. Solamente la palabra del Señor. Ni siquiera lo que el pastor diga, ni siquiera lo que el sacerdote diga. ¿Sabe por qué nosotros en la Iglesia Católica, y con todo respeto yo estoy hablando de esto, amado hermano, ¿sabe por qué nosotros en la Iglesia Católica permanecemos en la ignorancia? Porque muchos de nosotros, me estoy incluyendo, muchos de nosotros íbamos y nos sentábamos allí y escuchábamos al Padre decir todo lo que Él quisiera, pero nosotros no teníamos, porque no había acceso. Escucha lo que la Iglesia Católica hacía. La Iglesia Católica, las Biblias que usaban eran en latín, y la misa se daba en latín, la gente no entendía nada. Entonces, ¿cómo usted me puede decir a mí que yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, si yo no conozco nada de ese Cristo? Usted tiene que darme acceso a la palabra del Señor. Pero cuando nosotros tenemos acceso a la palabra del Señor, entonces viene el cuestionamiento con la autoridad porque eso fue lo que pasó con Martín Lutero y los reformadores. Cuando tenemos acceso a la palabra del Señor, empieza el cuestionamiento, porque nosotros vemos prácticas en las iglesias populares que no están en la palabra del Señor. Entonces podemos empezar a cuestionar, por eso nosotros no tenemos acceso. Usted no ve a nadie, con todo respeto a los hermanos católicos, pero usted no ve a nadie en la iglesia católica entrando con una Biblia en la mano. A nadie. Entonces si usted empieza a leer la Biblia, usted le va a decir, como yo le decía, porque yo era monaguillo, yo le decía al padre, pero venga acá, hermano, venga acá. ¿Y por qué esto es diferente, lo que la Biblia dice y lo que nosotros estamos haciendo aquí? Había cuestionamientos de mi parte. Yo era un muchachito. Sigo siendo un muchachito, pero cuando yo era más joven, yo me cuestionaba muchas cosas. Pregúntele a Leo cómo es Yodali. A Leo lo ponía loco en los estudios. Muchachas que preguntan si era yo cuando era más joven. De eso hace 2 o 3 años atrás, no se asusten. Eso hace apenas 2 o 3 años atrás. Entonces, usted lo puede ver en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, Timoteo, mírelo ahí. Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, yo se la voy a dar, si usted quiere la puede anotar, por ahí hay hojas, lapicero, notas, para que usted lo anote y usted lo pueda confirmar en su casa. Confirmar. No quiero que usted se lo lleve y diga, porque dijo el pastor, no, está en la palabra del Señor. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, solamente por la fe, es la segunda frase que distingue la verdad, el origen real de la reforma. Sola fide, es solamente a través de la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando nosotros ponemos nuestra fe en la persona de Cristo, aquel que murió en la cruz por ti y por mí, excluyendo absolutamente toda obra. No es por obra, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. No hay nada que tú y yo podamos añadirle a la obra de Cristo. La Iglesia Católica dice que es Cristo más obras. Tanto tiene valor para la salvación la persona de Cristo, el sacrificio de Cristo, pero también las obras. Que hay que hacer obras para nosotros añadirle. No hay nada que tú y yo podamos añadirle al sacrificio de Cristo. Si nosotros tuviéramos que añadirle al sacrificio de Cristo, yo hubiese sido Cristo y no me sacrifico. Yo hubiese sido Cristo y después que yo haga esto, es como cuando el varón, nosotros agarramos y limpiamos el edificio, entonces después empiezan la gente a pasar. Y cualquiera ni limpia. Jesucristo hubiese hecho lo mismo.
Jesucristo estando en la cruz, me ve a mí parado ahí debajo y seguro le aseguro, hermano, que él hubiese dicho, por él es. No, yo me apeo de aquí. Porque yo no hacía buenas obras, las obras que yo hacía eran malas. Y yo no estoy hablando de que yo ahora soy un santo, que hablo. No. Pero yo no hacía obras ninguna. Ahora conscientemente yo puedo saber que hago obras. Pero no porque yo me vaya a ganar la salvación, es porque yo me gané la salvación y en agradecimiento a Cristo en la cruz del Calvario, entonces yo obro. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos entendieron eso? Nosotros no hacemos obras para ganarnos la salvación. Hacemos obras porque tenemos la salvación ganada. Usted debió decir amén. Yo le estoy hablando a la iglesia hoy. Hubieron muchos que me levantaron. Yo me volteé para no verlo. Gracias al Señor, que ahorita me dicen cuáles fueron los que levantaron la mano. Gloria a Dios. Ahorita cuando yo me vaya, pastor, mire, levantó la mano fulano. No es por obra, solo por la gracia de Dios. La salvación es un don, es un regalo de parte de Dios por su gracia. Es algo que tú y yo como pecadores recibimos de forma inmerecida. Eso es gracia, pero no basada en tus méritos, porque si tú no te lo mereces, no te lo van a dar. Es el Señor Jesucristo que se sacrificó en la cruz y por su gracia nosotros somos salvos. Amén. Es por su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Esas cosas fueron alcanzadas por Cristo, por la muerte en la cruz del Calvario, por su sacrificio primeramente, por la muerte en la cruz del Calvario y por su resurrección al tercer día. Si Jesucristo no resucita, no vence la muerte y el pecado está sobre él, pero él venció la muerte, venció el pecado en la cruz del Calvario. ¿Cuál pecado? El tuyo, el mío. ¿De cuándo? El pasado, el presente y el futuro. ¡Oh, gloria! ¿Por qué? Porque a veces venimos a Cristo y empezamos a pensar en los pecados del pasado, en lo que yo era antes. Y muchas personas vienen donde ti, tú, no creo. A mí me dijeron, te doy hasta diciembre. Yo entregué mi vida en octubre, 7 de octubre. Estoy casi cumpliendo años. ¡Oh, gloria! Varón, usted anda cerca por ahí. Estamos casi celebrando nuestro cumpleaños en Cristo Jesús. 2 muchachitos. Yo tengo 16 años que nací de nuevo. Amén. En octubre yo entregué mi vida al Señor y me dijeron, tú no llegas a septiembre, y tengo 16 años sirviendo al Señor. Con mis rebalones, porque somos seres humanos, pero Cristo se sentó en el trono. Una vez que yo le dije, Señor, ven a mi corazón, Él estaba sentado en el trono de mi corazón. Aleluya. Y el mundo no me parecía sabroso. No. El mundo no me parecía bueno. Por eso yo abandoné todo eso, incluyendo con ello, lamentablemente, las gentes que me querían arrastrar al mundo. ¿Sabe qué, hermano mío? Hay momentos en el que tú tienes que dejar personas atrás. Ay, yo sé que esta no te va a gustar, porque tú sabes el cariño, y ellos me hacen un coro heavy. Y no, yo te estoy hablando que si tú no dejas personas atrás, esas personas te van a arrastrar a ti al infierno. Ay, santo. Sí, hay que dejar el coro. Entonces yo me voy a convertir en un odioso. No, yo no te estoy diciendo que te conviertas en odioso. Pero yo decía antes de ayer, la sierva estaba aquí, mire. Hay una raya que se tiene que establecer. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama tanto a ti y a mí, que cuando nosotros vamos a Él, Él no nos va a dejar igual. Él nos quiere diferente. Y tiene que haber una transformación en el corazón, no en la boca, no en el codo, no ni en los pies, porque el Señor me transformó en los pies también a mí. Yo tenía unos patines, pero el Señor me transformó los pies. También me transformó el codo. Pero por donde el Señor empezó fue en mi corazón. Si tu corazón no es transformado, tú vas a seguir siendo arrastrado por el mundo. El mundo te va a tener buen sabor para ti. Y el pecado sabe bueno. Nosotros somos pecadores y sabemos, el pecado tiene buen sabor. El problema que dice la palabra de Dios, que eso se transforme en cascajo.
dentro de la boca. ¿Usted alguna vez ha comido cacao? Mastíquese un pedacito, 2 o 3 piedrecitas, coge y tírese en la boca y empiece a masticarla a ver qué usted siente. Eso es el pecado. El pecado tiene buen sabor, pero se transforma en cascajo, dice la Biblia. El problema del pecado es al final, es el resultado de dicho pecado. Porque usted le da la matemática, vamos a ponerle una ecuación matemática. Usted le da y usted está trabajando bien y al final el resultado es lo que sale malo. A usted no lo van a evaluar si no es por el resultado. Amén. El varón es electricista, el varón es pintor, nosotros trabajamos en la construcción, el varón agarra el rolo así y yo lo agarro así. Pero al final, ¿qué es lo que vale? ¿Cómo está pintado el asunto? Lo mismo pasa con el pecado. El pecado, el resultado es un final de perdición, dice la palabra del Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que abandonar el sabor del pecado. A muchos de los que estamos aquí, el pecado ya no nos sabe a nada. El pecado para mí no tiene sabor. Porque yo no me deleito en él. No digo que no hago pecado. Yo no digo que no soy pecador. Pero el pecado no tiene sabor para mí. Yo no me deleito en el pecado. Me duele cuando yo peco delante de la presencia del Señor y en arrepentimiento delante de Él. Por eso es que ustedes quieren ver santos los cristianos evangélicos. No es que somos santos, es que nosotros nos arrepentimos día con día delante de la presencia del Rey de Reyes. Y nuestros pecados deben ser lavados día con día. No es un día, 16 años atrás, que yo le dije al Señor, Señor, te acepto. Es diario. Señor, me arrepiento y ven a mi corazón. No es cada día que nosotros tenemos que venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. Pero eso es solo... Y la cuarta palabra es solo Cristo. La salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo cualquier otro María, cualquier otro, la Virgen de la Altagracia, cualquier otro camino para llegar al Señor. Usted lo puede buscar en Hechos capítulo 4, versículo 12. La palabra del Señor lo dice. Solo a través de Cristo. Yo soy el camino, dijo el Señor de su boca. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie... Yo creo que usted se la sabe, es el último chin. Nadie viene al Padre si no es por mí. La misma María, la madre de María, que es venerada por los católicos, le dijo a un grupo de hermanos que le preguntaron a ella, le dijo, no, Él es mi Salvador. O sea, ella necesitaba salvación también. Cuando le hablaron del vino en la boda de Caná, dijeron, óyeme, Él es el que hace milagros. Vayan donde Él, le dijo. Es solo a través de Cristo. Pero eso vende. Eso vende. ¿Por qué vende? Porque a veces yo me siento tan culpable de mi pecado. Y yo sé que los líderes que están aquí quizás lo puedan entender. A veces yo me siento tan culpable de mi pecado. Porque lamentablemente, eso no es iglesia. Pero lamentablemente a muchos de los líderes lo ven como que son la iglesia. Aquí no hay nadie que se llame Juanita, pero si Juanita no viene hoy, pues el pastor no la llamó. Si Juanita está enferma, pero el pastor no la llamó, no la visitó. Pero hubo una iglesia, un hermano de la iglesia que te visitó. Eso es iglesia. Todos somos un cuerpo. Entonces a veces nosotros nos sentimos tan sucios que no nos atrevemos a hablar con... Imagínense, no nos atrevemos a hablar con los líderes. ¿Qué será yo ir delante de la presencia del Señor? Es mejor si yo tengo a alguien que me haga el mandadito. Y entonces eso vende. María es la intercesora, dicen lo de la iglesia popular. Entonces es mejor decirle a María. Las hijas mías quieren algo de papi, saben que papi le va a decir que no. Van donde mami. Mami, habla con papi. Entonces ahí viene mami. Le digo, no es permitido. Y no pasa. Amén. Entonces eso vende. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que es solamente a través de Cristo. Y de la boca de Cristo, de la boca de María, salió que solo Él es el que da la vida. Es solamente en Cristo Jesús. Amén. Soli Deo gloria, la quinta palabra, solamente a través de la gloria del Señor. El propósito de nuestra salvación no es tu gloria, no es que tú te gloríes de que yo soy salvo, como le decían al Señor Jesucristo. Nosotros somos de Moisés.
No. Nuestra salvación es para glorificar al Padre. Nuestra glorificar es para glorificarle a Él, darle la gloria a Dios. Poner de manifiesto, como yo le decía a alguien cuando veníamos, es que nosotros tenemos que testificar, poner de manifiesto las glorias de Dios vistas sobre la iglesia. Un hermano no va a venir a los pies de Cristo porque tú le diga que hay que decir la palabra, claro que sí, pero no es lo mismo cuando yo le testifico con mi caminar, con mi comportamiento, con lo que la gloria de Dios se ve vertida en mi vida, que cuando yo voy donde el hermano, no, tú sabes, estamos bien. ¿Por qué que tú, mira, tú deberías venir a Cristo? No. Pero yo recuerdo una vez que yo salí para un encuentro. Natalia estaba brava conmigo y con Dios. No sé qué fue lo que le dio. Y yo le dije, me voy. Tú no vas para ningún lado. Era el viernes que me iba y regresaba el domingo. Ya te sabes, la mujer no quería que yo me fuera. Yo me voy. Llegué de repente, yo no iba. Y de repente empecé a arreglar mi maleta. ¿Para dónde tú vas? Yo voy para el encuentro. Usted no va para ningún lado. Yo, ¿qué? No me detuvo, me agarré mi maleta y me fui. Y quedó. ¿Usted sabe cómo quedan las mujeres? No, y la gran mayoría quedan hasta con un tonconeo. ¿Para dónde es que tú vas? Pero mi esposa no tiene ese tonconeo. Yo me fui. Cuando regreso de ella para acá, que ella me vio entrar en la puerta, yo no tuve que decir una sola palabra, amado hermano. Una sola palabra. El quille, el quille para los que nos están viendo en las redes sociales, ese es el enojo. El enojo se le bajó. Y solamente me dijo, yo quiero de eso que tú traíste, aleluya. Yo quiero ver de esa gloria vertida también sobre mí. ¿Cuándo es el próximo? ¿Cuándo es el próximo encuentro? ¿Cuándo es que tenemos que volver para allá? Tú vas y nos vamos con Dios. Yo recuerdo que Minerva fue con nosotros, aleluya, el varón Leo. El varón era de los intercesores en ese encuentro que Natalie fue. Gloria, gloria a Jesús. Entonces nosotros tenemos que testificar, porque es solamente para la gloria de Dios. Y estos 5 puntos que yo le acabo de decir, mire, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solamente para la gloria de Dios, encolerizó a los líderes de la Iglesia Católica. Y ellos se quillaron hasta tal punto que declararon de hereje a Martín Lutero y lo sacaron de las filas, a tal punto que tenían planes para matarlo. Pero Dios, en su infinita gracia, guardó su vida. Aleluya. Así Dios hace contigo y conmigo. Si tú te dispones en las manos del Señor, el mundo no va a poder ensuciar tu corazón. Pero tienes que entregar tu corazón al Señor de manera genuina. Yo dije, voy a decirlo otra vez. Tienes que entregar tu corazón al Señor de manera genuina, sinceramente. No es que yo soy cristiano porque yo voy los domingos a la iglesia. Yo soy cristiano porque yo me bauticé. No, nada de eso te hace ser cristiano. Yo conozco gente que son bautizadas hoy de siglos atrás, de años atrás. Y sabemos tú y yo que hoy no están sirviendo al Señor. No porque nosotros estemos aquí. No. El apóstol Pedro dice claramente, salieron de nosotros, y lo voy a resumir, para que se manifestara que no todos son de nosotros. Salieron de las filas de la iglesia, lo que el apóstol Pedro está diciendo. Salieron de nosotros para que se manifestara que no todos los que estamos aquí son de nosotros. No todos somos cristianos, a pesar de que estamos aquí. Ahora, ¿qué te distingue a ti? Precisamente las señales que tú das como iglesia. Amén. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de ti. Cuando tú dices y sales por ahí, no, yo no vuelvo más a esa iglesia. En esa iglesia, mira, bla, 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 bla. Tú estás hablando mal de ti, porque tú eres parte del problema. Tú eres iglesia, tú eres parte del problema. El problema que hay en esa iglesia es por ti. Pero la solución que puede haber en esa iglesia también es por ti. Porque tú eres parte del problema dentro de la iglesia, pero tú eres parte de la solución. El chisme que hay y todas esas contiendas que hay dentro de la iglesia son por culpa tuya y culpa mía. Pero la solución a todo eso que pueda haber y todas esas situaciones que se presentan es tu responsabilidad y también la mía. Que tú y yo somos iglesia. Así que cuando tú escuches por ahí, que mire, y salió fulano y empezó a hablar más de la iglesia, hermano, usted está hablando de usted.
Cuando alguien se para delante de ti, ay, tú no sabías que el pastor, y mira, en esa iglesia, y tú estás hablando de ti. Hay un refrán que yo no lo puedo decir aquí, que mi esposa, la abuela de mi esposa siempre le decía a mi esposa. Y se resume, yo no voy a decir las palabras exactas, pero se resume, cuando tú hablas mal de ti, cuando tú hablas mal de tu ropa, estás hablando mal de ti. Yo no lo puedo decir de la forma que es, pero es eso. Cuando tú hablas mal de tu ropa, mira qué mal yo estoy vestido, pero ¿quién fue que se vistió? Fuiste tú. Mira qué mal está esa iglesia, eres tú. Tú eres el que estás mal. Sí, a ti es que te estoy hablando, no digas, ay, no, pero yo no chismeo. Sí, tú eres parte del problema. Quizás tú no encendiste la llama, pero tú estás dándole fuego. También tú eres parte de la solución. Quizás tú no tienes la brasa con que apagarla, pero por lo menos asóplala o corta como hacen los bomberos. Cuando hay un fuego forestal, ellos limpian una área para que el fuego no se siga propagando. Ponen un límite. Entonces puede llegar donde ti el problema, pero tú tienes que poner un límite. Porque tú eres parte del problema, porque tú eres iglesia. Lo que sucede en tu iglesia es responsabilidad tuya, sea bueno o sea malo. Tanto crece la iglesia como también la palabra de Dios es enseñada, es tu responsabilidad, igual que yo. Hay una tarea especial para los líderes dentro de la iglesia de Dios, pero todos somos iglesia. Tú y yo somos exactamente lo mismo dentro del cuerpo de Cristo. Hay una tarea asignada para cada uno, hay dones especiales que Dios pone en cada uno de nosotros, pero todos esos dones son para la iglesia del Señor y lo vamos a ver claramente. Mire cómo dice aquí, la predicación verdadera de la palabra de Dios es la señal prioritaria de la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo. Hay iglesias que no te hablan de la palabra, sino a tus emociones, y mira, y tú puedes, tú tienes. Nosotros no, y incluso hablan de democracia dentro de la iglesia. No, porque hay que darle libertad al Espíritu y que haga y que se deshaga. Y que, no, un momento, yo no estoy diciendo que al Espíritu Santo no le damos libertad. Sin embargo, hay un hilo muy fino entre esa libertad y la democracia de que la mayoría de los miembros de la iglesia de hoy quieren pedir. Tú y yo no vivimos, la iglesia de Cristo no vive bajo una democracia. Vive bajo una cristocracia. Cristo es el rey, tú y yo somos esclavos de él. Ay, usted debió decir amén fuertemente ahí. La iglesia de Cristo no es una democracia. La iglesia de Cristo es una teocracia. Es Cristo, es Dios, el Rey y Señor de su iglesia. Es Él. No, porque entonces a mí no me dan participación. Y no, lo que pasa es que la iglesia de Dios recibe dones y sobre ella descansan los dones, diferentes dones, para que tú y yo lo pongamos en favor. Y lo vamos a ver ahora, no se preocupe. Juan capítulo 8 versículo 31 y 32. Vamos a leer varios versículos que yo quiero que usted lea conmigo rapidito. Vamos a pasar así por alto. Usted lo puede leer conmigo aquí o lo puede anotar donde está. Juan capítulo 8 versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra. Si nosotros predicamos la palabra de verdad, y conoceréis la verdad, y esa verdad que ustedes conocen, entonces se los hará libres. El mundo de hoy cree que siendo libre, cuando nosotros sabemos que siendo libres son verdaderamente, no, porque yo soy libre, yo puedo hacer lo que me da la gana, pero tú estás siendo esclavo del pecado, tú no lo sabes, pero yo sí lo sé, porque yo vivía como esclavo. Nosotros vivimos siempre como esclavos. Lo único que nosotros ahora, los cristianos que estamos de este lado, somos esclavos de Cristo, no del pecado y del mundo. Nosotros hemos sido, ¿cuántos libres hay aquí? Nosotros hemos sido liberados por la sangre del Cordero. Amén. Y esa verdad los hará libres, dice aquí, capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es del mundo no escucha la palabra. El que es del mundo no lo entiende. El que es del mundo, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, está muerto en sus delitos y pecados. Imagínese usted pararse frente a una tumba y empezarle a hablarle del evangelio a un muerto.
Yo no me quiero imaginar que ese muerto vaya y se levante de ahí. Pero así está el mundo, muerto en sus delitos y pecados. Por eso cuando usted le habla la palabra de Dios a un no creyente, hermano, es como si usted le estuviera hablando a esa pared. De verdad. Es el Espíritu Santo que tiene que venir a hacer una obra en ese corazón. Porque la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo de Dios quien convence de pecado, de justicia y de juicio. No somos tú y yo tenemos que hablar la palabra. Pero tenemos que estar preparados sabiendo que hay gente que aunque oigan la palabra, es como si no la escucharan. Ay, yo escuché solamente un amén. Pero hay gente que usted le habla la palabra, hermano mío, mire. Y usted le habla del plan de salvación. Usted le habla, porque todos los que estamos aquí, creyentes o no, mire, yo le voy a ser sincero. Creyente diciendo amén. Todos queremos ir al cielo. Pero no todos vamos a ir al cielo. Porque si tú no vienes a Cristo, ¿cómo que dicen los dominicanos? No te unte que no va. Es solo a través de Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie irá al cielo si no es a través de Cristo. No, pero yo creo en... Ayer me dijo alguien, no, pero yo creo. No, pero no te sirve solamente creer. Los demonios creen y tiemblan. Tiemblan delante de la presencia del Señor porque ellos también creen. Pero no se someten. Se someten a sus pasiones, se someten a sus voluntades. Así es el que está en el mundo. Yo creo en Dios, pero tú me vas a decir a mí cómo es. No, yo te estoy diciendo como dice la Biblia, no soy yo. Porque se someten más a sus pasiones y a sus voluntades que a lo que la palabra misma de Dios te indica cómo ir al cielo. ¿Cuándo tú vas para el cielo? No sé. Yo vendía seguro de vida. Y mi palabra clave era decirle, y esto no es una manipulación emocional para con ustedes, no. Pero yo decía claramente, nosotros somos hijos de la muerte, no sabemos en qué momento nos vamos a morir. Por lo tanto, usted tiene que comprarme este seguro. Pues compren el seguro en Cristo Jesús. Y lo más bueno de esto, amado hermano, es lo que más me gusta, que Jesucristo lo pagó. Es gratis. Es gratis para ti y para mí. La salvación en Cristo Jesús es gratis. Esa gente tenía que pagar una mensualidad todos los meses. Pero la salvación en Cristo es gratis. Por eso tú tienes que estar seguro, si tú serás de los que te vas a ir al cielo con Él. Amén. Juan capítulo 14, versículo 23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿A dónde que estoy aquí? (14:23). Bueno, parece que no está ahí. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, ese sí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, ese sí está ahí. Sí está ahí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nosotros tenemos que darnos cuenta cuando la iglesia está hablando la palabra del Señor. Esa es la señal primaria de la iglesia de Cristo, la palabra del Señor. Cuando se está hablando la palabra del Señor en la iglesia. Muchas iglesias son emocionalistas. Yo iba a una iglesia que el predicador predicaba y yo me quedaba esperando que abriera la Biblia. ¿Y cuándo es que va a abrir la Biblia? Yo quiero palabra, yo quiero palabra, y eso me motivó a mí a abrir un estudio en mi casa de la palabra, porque yo tenía hambre de la palabra, y muchas emociones, y todos brincaban la emoción, y yo me quedaba, ok, pero ¿cuándo me vas a traer el libro? Yo lo que necesito es palabra, no emociones. Yo me emociono cada vez que cobro. Yo necesito palabra del Señor.
A veces no me emocionaba tanto cuando cobraba, no, pero me emocionaba como quiera. Entonces nosotros debemos atribuir estas señales a la palabra del Señor, a la iglesia, perdón. Quiere decir que la iglesia tiene que hablar siempre, o sea, la iglesia tiene que ser sin un fallo, tiene que ser perfecta la iglesia de Dios. No, debemos considerar que la iglesia está formada por hombres pecadores como tú y como yo. Pero la centralidad del mensaje de dicha iglesia debe ser la persona de Cristo y la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra estamos hablando de Cristo. Cuando hablamos de Cristo hablamos de su revelación. Amén. En este sentido, debe ser el mensaje de la iglesia. Esa es la señal de una verdadera iglesia. Amén. Bendito sea Dios. Le voy a dar estos últimos 3 aspectos que caracterizan la iglesia de Dios y que toda iglesia de Dios la tiene. La gracia de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria. Esta palabra que nosotros vemos aquí, la gracia de Dios está sobre la iglesia. Está sobre el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos la gracia de Dios, por eso tú y yo somos salvos. ¿Hay alguno que se sienta a ser salvo aquí? Por eso tú y yo somos salvos. Y por eso tú y yo, nosotros recibimos el segundo punto, como dice aquí, los dones, el tercer punto, perdón. El segundo punto son el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Vamos rapidito. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, dominio propio. Templanza es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hay otra versión. Templanza es dominio propio. Una persona de temple, firme, empoderada. Si usted no tiene dominio propio, cuando viene el pecado delante de usted, usted se va a arrastrar con el pecado. Cuando viene la tentación, usted se va con tu tentación. Pero usted tiene que tener dominio propio. Ay, no, para que no se sientan mal. No es que se sientan mal, hermano. Que se sientan mal. Es que tú tienes que entender que tú y yo debemos tener nuestra mirada puesta en el cielo, no en las cosas materiales. Nuestra visión no debe ser horizontal, debe ser vertical. No podemos agradar a los hombres, tenemos que agradar a Dios. Ay, usted debió decir amén fuerte. Nuestra visión no puede ser con nuestros familiares y amigos. Hay amigos familiares, incluso cercanos nuestros, que hay que dejarlos atrás. Yo sé que a usted no le va a gustar mucho esa. Yo sé que a usted no le va a gustar mucho eso. Pero hay personas que nosotros tenemos que dejar atrás. El Señor Jesucristo no le decía a ninguno, no se preocupen, caminen que yo le caigo atrás. A todo el mundo le decía, deje todo y sígame. Incluso el Señor Jesucristo dijo, si la mujer, si la mamá, y si el papá, y si los hijos, si póngale usted los primos, los sobrinos, los amigos. Pero escuche, el Señor está diciendo, si papá o mamá, lo más importante en nuestra mirada horizontal. Ahora, para los que están aquí, yo creo, para mí, lo más importante son mi papá y mi mamá. Primero mi esposa, y luego ellos, ¿verdad? Pero él menciona también la esposa. Hijo, hija, esposa. No, dice el Señor, si no dejas todo eso, tú no eres digno de mí. O sea, ¿se da cuenta que no es un comentario emocionalista del pastor? Que hay personas que hay que dejar atrás. Que hay personas que, como dice el Señor Jesucristo, deja todo y sígueme. Hay personas que tú le vas a decir, bueno, yo decidí seguir a Cristo. ¿Tú estás dispuesto a seguir todo y sígueme? No. No, pero tú vas a dejar esta vida tan buena que es. No, es que yo decidí seguir a Cristo. ¿Tú estás dispuesto a seguir a Cristo conmigo? No, yo no estoy dispuesto. Pues entonces tú te quedas atrás. El joven rico le dijo al Señor, ¿qué hago para ganar la vida eterna? Cumple todos los mandamientos. Yo he hecho todo eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya yo lo he hecho todo. Vende todos tus bienes y regalo a los pobres y cáeme atrás. Y el joven rico se devolvió.
Dice la palabra de Dios que él se fue triste. Le habló de los dos, el primero de los 10 mandamientos, el primero y el último. No harás ídolos delante de ti. Él idolatró el dinero. Entonces amarás a los demás como a ti mismo. El Señor le dijo, véndelo y dalo a los pobres. Entonces él no quiso amar a los pobres, amó más el dinero. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Tercer punto y tercer señal que nosotros tenemos como iglesia es el poder del Espíritu Santo, y con esta termino. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. No recuerdo con quién yo estábamos analizando esto esta semana. Cada uno según el don que ha recibido. Es decir, que todos nosotros los que somos iglesia hemos recibido un don. Porque dice cada uno, o sea, todos hemos recibido un don. Pero ¿qué nosotros hacemos con este don? Dice, ministralo a los otros. El don no es para yo gloriarme, es para yo servir a los demás. Ministrar es servir. Usted llega aquí, mi amado hermano, yo le decía a una hermana la semana pasada, y usted ve aquí todo esto limpiecito, y gloria a Dios, y mira cómo está el púlpito, y el pastor lo encuentra limpiecito, y el predicador, los micrófonos y todo, pero eso le cuesta todo un día a la hermana María aquí limpiando. Usted encuentra luces y todo lo demás, y mire cómo está este lugar, y no sé qué, y eso le cuesta, mire cómo está el varón allá fajado con el sonido, y ve a la muchacha, por eso le cuesta también medio sábado a la muchacha ensayando aquí esas canciones que nosotros adoramos al Señor. Gloria a Dios por eso. Pero cada uno de nosotros tiene un don, y el don no necesariamente tiene que ser ministrado dentro de la casa de Dios. Tú y yo tenemos dones que pueden ser ministrados a otros, no dice dentro de la casa, a otros, a los hermanos. Quizá el don suyo, como una hermana que tiene un don de hacer un espagueti, que gloria a Dios. Use ese don para ir a la casa del pastor. Aleluya. O a la casa de un hermano necesitado. Amén. Que quizás esté enfermo y no puede pararse a cocinarle a los hijos. Vaya donde ese hermano. Ese es el don que Dios le dio para que usted pueda ministrarlo a los demás. Usted debió decir amén. Yo sé que ahí no le gustó mucho tampoco. Amén. Aleluya. Yo escuché fuerte aménes. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones están vertidos sobre la iglesia. Los dones están vertidos sobre ti y sobre mí. Pero nosotros tenemos que poner a la luz esos dones. Muchas veces nosotros los líderes te llaman a ti para decirte, mira hermano, yo te necesito para tal cosa. Ay no. Porque muchos de nosotros pensamos que solamente podemos servir dentro de la casa. Y si no me llaman a mí a predicar o a algo en particular, no, es que yo no. ¿Usted sabe cómo usted puede descubrir su don? ¿Usted sabe cómo puede descubrir su don? No estoy diciendo que haga un examen, que ahí existe, no, eso se ve mucho hoy en algunos institutos. Un formulario para que usted descubra su don. Usted no tiene que hacer nada de eso, simplemente párese a obrar en la casa. Pastor, y entonces, ¿cómo yo sé cuál es mi don? Párese a trabajar. ¿Y cómo yo descubro mi don? Trabajando. Gracias, amado. ¿Cómo yo descubro mi don? Trabajando, sirviendo, ministrándolo, como dice la palabra del Señor. Y eso distingue la iglesia verdadera. Cuando el pueblo de Dios se dispone en sus manos para servir a los demás. Ese es el culto racional, dice la palabra del Señor. Visitar a los enfermos, ayudar a las viudas. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer como iglesia. Centralizarnos en la enseñanza de la palabra del Señor. Hermano, yo no quiero que usted se vaya aquí lleno de emociones. Yo quiero que usted se vaya de aquí con un pensamiento en su conciencia y en su corazón. Que cuando usted salga de aquí, usted le diga al Señor, Señor, realmente yo necesito ser iglesia. Es más, yo le voy a dar la oportunidad de que usted lo haga aquí. Vamos, póngase de pie. Vamos a orar. Yo quiero darle la oportunidad de que usted lo haga aquí. Usted le diga al Señor en este momento. Usted puede cerrar sus ojos ahí donde está usted. Y sin un pensamiento emocionalista, sino con un corazón sincero, con un corazón entregado, con un corazón doblegado ante la presencia del Señor, usted le diga, Padre, yo quiero ser iglesia.
Yo sé que el mundo me abate, yo sé que el mundo me persigue, yo sé que nosotros tenemos luchas, pero dice tu palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que yo debo pelear espiritualmente. Por eso yo vengo delante de ti en esta hermosa tarde para decirte, Señor, vamos, dígale hermano, Señor, yo quiero ser iglesia. Yo quiero ser diferente. Yo quiero, Señor, ejercer esa potestad que tú has vertido en la iglesia. Declárese débil delante del Señor. Dígale, Padre, en mis fuerzas no puedo más. Vamos, hermanos, dígale, en mis fuerzas no puedo. Por más que he luchado, en mis fuerzas no puedo. Hermano, déjame decirte que precisamente es eso. No pueden tus fuerzas. En tus fuerzas son limitadas. Por eso tienes que venir a Cristo y descansar en Él. Yo quiero que usted vaya delante del Señor en esta tarde con gemidos. Dígale, Padre, yo te necesito. Yo te necesito, Rey. Te declaro impotente, Señor. Quiero a partir de hoy, dígale, yo quiero a partir de hoy ser iglesia. Yo quiero ser ese cuerpo que tú vienes a restaurar en las nubes. Oh gloria, si tú estabas apartado del Señor o si tú quieres venir al Señor, este es el momento para que tú lo hagas. Este es el momento para que tú le digas, Padre, una vez más. Si lo hiciste una vez y te apartaste del Señor, este es el momento que tú le digas, Padre, vamos ahí donde tú estás, dile, Padre, Padre, yo quiero ir a ti. Yo quiero ser de aquellos que tú levantarás en las nubes. Yo no quiero ser de aquellos que simplemente escucharán el sonar de la trompeta. Yo también quiero ser de aquellos que serán rescatados en las nubes. Dile, Señor, yo me arrepiento en este día. Padre, sáname. Dile, Señor, dame fuerzas. Pero díselo con gemidos. Olvídate del que está al lado tuyo. Dile con gemidos delante del Señor, Padre, dame fuerzas. Señor, fortalece mi vida. Fortalece mi ser. Ya está bueno de yo querer levantarme en mis fuerzas. Ya hoy, a partir de hoy, voy a ser con tus fuerzas, Señor. Señor, yo soy débil, pero tu palabra dice que diga el débil fuerte soy, y en ti nosotros somos más que suficientes. En ti nosotros somos más que vencedores. En ti nosotros alcanzaremos victoria. Dígale, hermano, dígale, yo quiero, Padre amado, que tú me recibas en este día. Padre, yo me arrepiento una vez más. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de lo que he sido. Me arrepiento hacia donde he dirigido mi vida, Señor. Y hoy yo entrego mi vida a ti. Límpiame, Señor. Límpiame de mis pecados, Padre. Oh, gloria. Recíbeme, Cristo. Recíbeme, Señor. Y ayúdame, Padre, a caminar erguido, a caminar de frente, a caminar, Señor, con mi frente en alto, donde el enemigo no pueda pisotear más mi vida. Dile, Señor, hoy yo me declaro, hoy en el nombre de Jesús, me declaro fuerte y en ti yo tengo victoria. Oh, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Si usted quiere entregar su vida al Señor, dígale, Padre, yo entrego mi vida. Entrego mi vida a ti. Entrego mi ser. Pero dígalo sinceramente. Dígale, Señor, yo me entrego a ti. Señor, yo me entrego a ti. Ayúdame, Padre de la gloria. Te doy la gloria y la honra, Señor, por quien tú eres. Porque tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario
para el perdón de mis pecados. Recíbeme como tu hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres jamás. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Amado hermano, si usted hizo esta oración, yo quiero orar por ti. Yo quiero que usted le haga saber a alguien que está cerca de ti: yo hice esta decisión hoy día, y nosotros vamos a estar contigo. Mira, todo el que está alrededor tuyo se convierte en tu hermano. Tú no estás solo. Todo el que está a tu alrededor está contigo, ahí al lado tuyo, para fortalecerte en este caminar. Ahora, si quieres caminar solo por allá, si te quieres apartar del cuerpo, si quieres caminar con tu propia voluntad, estás solo. Pero si quieres permanecer en Cristo Jesús, este es tu cuerpo. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias por cada uno de los que aquí están. Presentamos cada vida que está aquí, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú le des fuerzas. Reciban fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Que tu espíritu llene cada vida, oh gloria, de poder, Señor, de autoridad para hollar serpientes, aquella que tú le diste a tu iglesia. Oh Dios, en el nombre de Jesús, reciban fuerzas nuevas en esta hora. Que tu espíritu, Señor, les acompañe hoy y por siempre, Señor. Así también aquellos que están enfermos. Presentamos la vida, Dios, de nuestra hermana Sonia, de su hija. Señor, presentamos la vida de Juliana delante de ti. Presentamos la vida de Josie, Padre de la Gloria. Presentamos la vida de María Cristina, la vida de Criselda, de su hijo, y de todos, Padre Celestial, de todos, de nuestra hermana Beatriz, de Luis. Todos y cada uno de ellos, que tú conoces los nombres, Señor, los presentamos delante de ti. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Gracias.